Señores, Bueno, ¿cómo está Ucrania? Que te escuché. ayer Bueno. precisamente Hablando del conflicto, el petróleo se puso a 99 Sí, dólares dice que el barril. el conflicto de Ucrania ha incidido en incrementar los precios Pero del antes de petróleo. ayer estaba a 90 Sí, y ya está a 99. sí, pero eso te digo que el conflicto ha incidido en incrementar el precio del petróleo. Y va a seguir incidiendo, porque de hecho Sí, la cuestión no se queda ahí, en donde está. y eso Ucrania, ¿Tú sabes cuál en fue vez de tú sabes solución, cuál es el estimado del gobierno dominicano para el presupuesto de 2022? 60 dólares el barril. de 60, sí, tiene un déficit ya de 30 No es dólares. fácil. Sí. Bueno, No, eso no es fácil. Y lo de Ucrania, yo no veo una solución a mano inmediata porque eso es lo que se ha estado complicando. Sí, evidentemente lo que Incluso se ha los estado conflictos complicando. regionales que han surgido ahí, que hay que decir que se han revivido, porque eso se paró con un acuerdo que hubo en el 15, En el en 14. el 2014, pero que se firmó en el 15. Se firmó en el 15 que fueron los acuerdos de Exacto. Minsk. Entonces, eso, incluso el movimiento militar de Rusia hacia apoyo de esa franja ahí, va a complicar. Y ya incluso Estados Unidos y algunos países europeos, la Unión Europea, en sentido general, pero particularmente Alemania, por ejemplo, bloqueó el gasoducto, que es un proyecto comercial que ayer los rusos reclamaban, que parece que dentro de los acuerdos era que eso no se involucraba en la política. Ya, Lo que porque, pasa es que hay un interés. ¿Tú sabes cuál es el interés que hay? A Estados Unidos le interesa suministrarle el combustible a Europa. bueno, pero el problema es que ya hay unas estructuras incluso que funcionan. Hecha completa, terminada. Y el terminada. tema es que ahí el combustible. Y además el precio en que te van a dar un combustible que tú recibes en la misma Europa a un combustible que tú lo vas a tener que transatlántico. No, pero además el otro problema es el siguiente, que estamos hablando de una región donde el clima mata. Donde el clima mata. Entonces, y estamos en una época precisamente difícil. Ahí tú no puedes jugar porque aquí tú puedes decir que si se va la luz, tú dices, ¿cuál es el problema? Y si llega, ¿por cuál es el problema? O se hace frío, ¿por cuál es el problema? O igual que se hace calor. Sí. Pero allá si hace frío y tú no tienes calefacción, te mueres. Bueno, la verdad es que la situación es bastante complicada y por el momento no se le ve una salida inmediata porque Estados Unidos lo que está es simplemente incentivando el conflicto, evidente, pero y los europeos que tienen el dilema de que la OTAN es Estados Unidos. La OTAN es Estados Unidos porque Estados Unidos da el 80% de los recursos. Y es un mecanismo de protección, sí, pero eso es como los paramilitares. Yo pongo las armas y tú pagas. Y tú pagas, exactamente. ¿Entiendes? Eso es lo que hacen. Entonces, en el caso de la OTAN es como los paramilitares después de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes ponen el dinero y yo pongo el asunto militar. Porque acuérdate que la misma Alemania le bloquea, por ejemplo, el gas a Rusia, que no compra, pero no tiene un ejército porque se lo quitaron en la Segunda Guerra Mundial. No solo que no tiene un ejército, sino que no tiene el gas. Sí, y se va a ver en la obligación de tener que comprarlo no o más caro o sustituirlo. Bien, pero lo que te quiero decir es que no tiene un ejército como para hacer frente a un conflicto de esa envergadura. Porque con la Segunda Guerra Mundial le impidieron, no solo le derrotaron el ejército, sino que le impidieron tener uno. Entonces, Europa, igual que Italia, por ejemplo, ¿verdad? Que era de los aliados. Lo que pasa es que Estados Unidos quería, a Estados Unidos lo que le interesaba era que Rusia, que Putin invadiera directamente a Ucrania. Pero Putin utilizó otro mecanismo que fue el mecanismo de sencillamente reconocer dos regiones que están en disputa en base a los acuerdos de aquellos, de Minsk. Sí. Y como esas dos regiones son prorrusas,
Putin dijo, bueno, ok, yo lo voy a reconocer como república diplomáticamente. Que quizá el término prorruso no es correcto. Esos son rusos. Son rusos. Como es como tú el decir, 40% de los ucranianos son rusos. Es como tú decir las Malvinas, por ejemplo. Exacto. El territorio es argentino, bien, pero los que viven ahí son ingleses. La mayoría. Tal vez viven algún argentino. No bueno, sé. como resultado también de la Claro. intervención en su momento. Claro. Pero en el caso de Ucrania, independientemente del origen de muchas de las personas que están allí, que es natural, porque Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, claro. entonces evidentemente hay vínculos históricos profundos de esa Claro. población con Rusia, pero más allá de eso no significa que Rusia puede sencillamente invadir y que esta declaratoria de independencia va a pasar sin mayores reacciones de la comunidad internacional, Claro. no solamente con lo que tiene que ver con lo inmediato de la forma en que está teniendo esto, sino con lo que tiene que ver con las reglas del derecho internacional, que en sentido general no basta con que una población está de acuerdo con ser invadida o con ser anexada. Hay una integridad del territorio de los estados que no se rompe de forma tan sencilla, y eso evidentemente en Europa tiene una connotación particularmente especial porque en Europa ese territorio ha sido objeto de cuántas guerras. No, en Europa, ¿Cuántas guerras, de cuántas divisiones? En Europa se ha cambiado el mapa varias Ahora veces. yo te voy a decir una cosa. Cuando se habla del derecho internacional, Estados Unidos es de lo que menos puede exigir derecho internacional. Mira, cuando es un porque te voy a asunto poner el imperial, caso, por ejemplo, ¿quién le quitó Panamá? ¿Quién le quitó Panamá a Colombia? Panamá era parte de Colombia. No, tú Sí, sabes y que ahí- Estados Unidos tú sabes la que Estados separó Unidos- e incluso le redactó la constitución a Panamá. Estados Unidos no se la quitó. Le puso unos barcos, era que los colombianos ¿Y podían quién pasar. le quitó? ¿Y quién aupó la independencia, por ejemplo, de Texas? Fue Estados Unidos que la aupó la independencia de Texas para luego quedarse con ella. Desgraciadamente, en términos internacionales, la parte imperial respeta muy poco el derecho. Exacto. De hecho, cuando la guerra española de independencia de España, de hecho ahí lo que hubo fue una transición. Se la quitaron a España y Estados Unidos se quedó con ella, con Cuba. Le plantó a Guantánamo. No, Y- lo primero que hicieron fue que le mandaron el barco Maine y se lo explotaron en el puerto para alegar que le habían hecho un sabotaje a los atentado. españoles. Claro y que con eso quedarse. Se quedaron ahí. Lo que te quiero decir es que en su política, y después vino, entonces tuvo que venir la Revolución Cubana, que fue la que generó ese conflicto, pero Guantánamo nunca se ha podido mover de ahí, a pesar de que se venció el supuesto acuerdo, creo que en el año 2000. Era 100 años, sí. Era así, como en 1999. Sí. Y sin embargo, no ha sido posible. Ni siquiera la revolución la pudo quitar de ahí. Con la crisis de los misiles en Cuba, Estados Unidos hizo exactamente lo que está haciendo Rusia ahora. Ahí no me meten misiles. Pero hay otra cosa, por Y ejemplo. difícilmente uno va a pensar, ¿dónde fue que mataron al vicerey que provocó la Primera Guerra Mundial? Fue en Bosnia, ¿verdad? Creo que fue Bosnia. Ahí fue que mataron Sí. que fue la chispa que encendió el la archiduque primera, Fernando. el archiduque, El archiduque. que era como se llamaba, archiduque. Ahí fue en Bosnia que atentaron contra el individuo y eso fue la razón de la Primera Guerra Mundial. Después, la segunda, Pero mira, la primera dejó sentada las bases para la segunda. para la segunda. Lo dejó todo sentado para eso. Y bueno, yo diría que la Unión Europea es el producto racional de los europeos de decir, bueno, o nos ponemos de acuerdo o vamos a una tercera. Sin embargo, la forma en que quedó partido el mundo, entonces quedaron dos bloques condicionando todo eso. Porque Rusia se quedó con toda la Europa del Este y Estados Unidos se quedó manillando la Europa occidental. Exacto. Correcto. Así que aun cuando eran países formalmente independientes, pero han obedecido a la línea estadounidense, se han tenido que pagar a la línea estadounidense. Porque era como le dijo Winston Churchill al presidente estadounidense, si ustedes no se meten, perdemos la guerra y después van ustedes. Sí, el asunto es muy claro.
términos políticos. Solo yo diría que los mismos alemanes cometieron un error estratégico, quizá por estar de ambicioso. Sí, porque tú sabes que Rusia fue el país que más territorio ocupó durante ese conflicto sobre aquel acuerdo de no agresión que se firmó entre Alemania, Rusia, Japón. Y sin embargo, los alemanes no hicieron ninguna resistencia a que los rusos fueran ocupando territorio, porque como el propósito de ellos último era apoderarse de Rusia, dejaron que Rusia se cogiera todo con la teoría de que todo lo que Rusia se cogiera sería de ellos. Solo que los rusos lo vencieron en la guerra y luego llegaron a Berlín primero con los aliados. Sí. Así es. Pero la verdad es que la situación, uno no puede predecir en este momento en qué va a parar. No, yo creo que es muy claro lo siguiente. Difícilmente haya un acuerdo para que ahí hayan armas de la OTAN en Ucrania. Sí, pero el asunto no es ese. El problema es que Ucrania tiene, porque esas dos repúblicas que reconoció Rusia, de hecho están peleando con la gente de Ucrania. Interiormente. Incluso del 2014 a la fecha van 14.000 muertos en esos combates que se dan. Y es un tema complejo, porque incluso desde la misma Unión Europea claro, hay algunos de los funcionarios que entienden que el nivel de intervención hasta el momento ni siquiera califica de invasión, sino que es una presencia militar que precisamente a lo que está orientada es a dar el espacio para que estas dos áreas de alguna manera logren independizarse, lo cual no deja de ser igualmente complejo desde el punto de vista del derecho internacional. Complejo. ¿Por qué? Porque acuérdense que ahí, al ladito, ahí, en Chinchín, ahí está Crimea, que es parte de ese territorio, pero que ya Rusia se la anexó. ¿Por qué? Porque en el esquema de la Unión Soviética, como todo ese territorio soviético, ahí que Rusia sentó su base militar, el mar Rojo, que está ahí. El Mar Negro. Bueno, ahí su base militar, en Kiev. Entonces, donde está su base militar no puede ser de otro país que no sea de ellos. Ni tú me vas a poner un arma al frente mío. ¿Verdad? Eso es como tú construir un edificio en un terreno ajeno. Crimea puede pertenecer a quien sea, pero ahí están los rusos en su evento. Y entonces, además hay otra cosa. Entonces hay cosas que tú tienes que entenderla como lógica de la política, por ejemplo, y de seguridad militar. Porque, por ejemplo, y yo insisto mucho en que Ucrania, porque hay otros países de la ex Unión Soviética que se han integrado a la OTAN. Pero está Letonia, Lituania, el problema es incluso la forma geográfica del territorio de Ucrania, que se mete a la panza de Rusia. Sí. Eso es. Entonces, eso es impensable. Bueno. Y mire, y estamos hablando, ahí hay como 44 millones de personas en Ucrania. En Ucrania hay 44 millones. Alrededor de 44 millones de personas. Si ese conflicto se va, la humanidad, en la Segunda Guerra mataron 100 millones de personas. Casi 100. En un armamento hoy moderno, como está ahí, esos 44 millones de personas se van en segundos. Sí, habrá que ver. Y miren, entonces, es un conflicto delicado. Ahí el liderazgo necesariamente lo tiene que asumir la Unión Europea. Estados Unidos está lejos de ahí. El problema es que la Unión Europea se deja llevar de todo. Pero la Unión Europea tiene el problema en el patio. Entonces, sí, claro, en el patio. El impacto de un conflicto bélico en Ucrania no es lo mismo para los países europeos que para Estados Unidos. El problema es que cuando tú no tienes el poder, acuérdate que la crisis de los misiles no se negoció con Fidel Castro. No. Se negoció entre Nikita Khrushchev y el presidente Kennedy. Pero además, es que hay otra cosa. ¿Sabes qué fue lo que se hizo? Sácame ya los misiles de Ankara. De Ankara ahí en Turquía. En Turquía, y yo te retiro lo de aquí de cosas. Es como decir, ¿tú crees que alguien se atrevería en estos países de la región a meterse en Haití sin la anuencia de Estados Unidos? No. Haití, que es un pedazo de conflicto que hay. En este chin ahí nada más. Pero, por ejemplo, o que Rusia diga, yo voy a instalar bases militares en Venezuela. ¿Tú crees que si Estados Unidos interviniera en Venezuela, algún avioncito ruso
llegaría por ahí. Ahora es que tiene que haber entre grandes tienen que respetar. No, es que hay unos sentidos del límite. Fíjate que en materia de seguridad, incluso cuando hay cierto movimiento de tropas en los protocolos, se comunica. Claro. Porque un error te produce un conflicto internacional, te produce una tragedia. Yo voy a mover un asunto, tú tienes un poder, yo te comunico y tú sabes que voy ahí. Tú sabes lo que acaba de Primero, decir. tú te pones en alerta y segundo, tú sabes que mi propósito no es atacarte. Tú sabes lo que acaba de hacer Rusia, lo que hizo Estados Unidos con Kosovo. En el 2008, Estados Unidos reconoció a Kosovo como nación. Déjame brindarte un chin de café. Y viene Carla con un cafecito Santo Domingo. Ustedes siguen conversando sobre estos temas. Carla, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias. Bueno, lo que sí es seguro es que este primer alón a la alza que ha dado el precio del petróleo es apenas una muestra de lo que ocurriría si este conflicto sigue tomando forma. Además, ustedes saben donde que aparentemente las cosas pueden acelerarse muy rápidamente. Y ustedes saben que también esa es una zona muy conflictuada internamente, porque aún en las guerras, por ejemplo, la Unión Soviética integró todo ese grupo de países, ¿verdad? Arrasó, pero muchos de esos países, una parte de ellos eran pro-nazi y después quedaron en el bloque socialista. Mira el conflicto. Pero ocurre que la parte norte de un país era pro-nazi y la otra no. Entonces yo conocía mi odio contra ti y tú lo sabías contra mí, pero éramos socialistas los dos. ¿Correcto? Cuando nos soltamos, los odios tuyos y mis odios quedaron intactos. Y yo te lo tenía guardado y tú también me lo tenías guardado. Entonces, todos esos conflictos internos, por eso Yugoslavia se desbarata, porque Yugoslavia no era un país, se conforma con una conjunción de países en base a un liderazgo del general Tito, que logra cohesionarlo. Cuando Tito muere, se desgrana la nación. Y ahí es Bosnia, Herzegovina y yo cuántos. Croacia, todos esos países. Jóvenes, tenemos que pasar con nuestra compañera Wendy Hill, que nos tiene un resumen de noticias a continuación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Aquí están las principales informaciones. Solo faltan 4 días para que el presidente Luis Abinader dirija cuentas al país. Y en ese sentido, legisladores de la oposición esperan que el mandatario anuncie ejecutorias concretas para enfrentar el alto costo de la vida, solicitud que de inmediato encontró de frente a oficialistas que siguen responsabilizando al PLD de la crisis actual. Y el ministro de Industria y Comercio, también el director de Proconsumidor, pues reiteraron que el aumento de los precios de los productos de la canasta familiar se debe a la inflación importada a consecuencia de la pandemia. Con relación al precio de los combustibles, Ito Bisonó aseguró que el gobierno ha asumido grandes sacrificios para mantener los carburantes asequibles. Pasamos a otra información. Agobiados, dicen sentirse los residentes en la Ciénega, en el Distrito Nacional, por los constantes robos y atracos, quienes aseguran que los malhechores supuestamente están apoyados por los agentes policiales de los destacamentos de la zona. Dicen esperar que las autoridades presten atención al problema antes de que ocurra una tragedia. Pasamos a la provincia de San Cristóbal. Es que el día de ayer un ventarrón pues provocó daños al caer un árbol encima de varios vehículos. Los minutos del fenómeno natural causaron terror entre los habitantes. Y bueno, y un 80% se cumplió el paro de labores por 24 horas llevado a cabo por organizaciones populares en el municipio de Navarrete, en Santiago. El paro contó con el apoyo del comercio y el transporte, y los grupos manifestaron que este es solo un calentamiento para la paralización regional programada para el próximo 25 de abril. Esto es por el alto costo de la vida, y definitivamente Santiago se mantuvo ayer muy activo. Y es que también el Colegio Médico Filial Santiago paralizó las labores del Hospital Presidente Estrella Ureña en demanda de un tomógrafo. Manifestaron que se pone en riesgo la vida de pacientes que requieren del servicio del equipo al ser referidos a otros centros. También en Asua, comunitarios del Distrito Municipal de Villalpando
protestaron con quema de neumáticos por la intención de un ciudadano de nombre Carlos Frías de supuestamente quererlo despojar de sus viviendas debido a que asegura tener título de ese territorio. La comunidad paralizó la docencia hasta tanto las autoridades acudan a su llamado. Y bueno, ahora nos vamos a la frontera, y es que las bandas que controlan los pueblos próximos a Haití mantienen el comercio paralizado por la zona con Jimaní hace unos 20 días, dejando pérdida por más de 100 millones de pesos. Según dato extraoficial, los comerciantes haitianos han tenido que cambiar la ruta por Elías Piña. Con esa información yo me despido. Mañana nos reencontramos nuevamente. Ahora nos vamos a una pausa comercial.